amiga María Sumarán, autora de Séptimo Cielo, y a sus comentarios también. Fuerte los aplausos para ella, por favor. Muy bien, entonces iniciaremos la presentación de este libro, Séptimo Cielo, a cargo del comentarista, Fernando Ceballos, quien dará las primeras palabras respecto al libro. Gracias por seguir con nosotros en los sábados culturales. Nos pueden encontrar por Facebook, en los sábados culturales o como gestores culturales. Entonces, una vez más, fuerte los aplausos para ellos. Agradezco a los organizadores de este evento. Siempre es un gusto poder venir aquí a Amazonas, porque definitivamente creo que es una opinión compartida que esta es una gran biblioteca que año tras año nos congrega y nos permite no solamente poder leer, sino dialogar sobre estas lecturas, ¿no? Como en estos espacios, lo cual es importante porque uno escuchando de verdad que aprende bastante. Y yo como joven no estoy en edad de dar consejos, sino de recibirlos, y para mí siempre es un gusto venir aquí. Agradezco de igual manera a todos y cada uno de los presentes por darse este tiempo para poder conversar, para poder compartir. De igual manera a Melissa por compartir aquí en la mesa con ella, y por el gusto de poder comentar para todos ustedes Séptimo Cielo. No solamente por la ocasión de dirigir la palabra, sino sobre todo porque es una satisfacción personal cuando uno puede dialogar sobre una lectura que le ha resultado ciertamente aleccionadora, ¿no? Así que dichas estas palabras, quisiera pasar a conversar con todos ustedes sobre Séptimo Cielo, un poco de lo que va la trama de la historia, y repasar también algunos tópicos, algunos temas que se desarrollan en el libro y que pueden motivar una lectura. Bien, Séptimo Cielo es una ficción narrativa y es una historia ágil. Desde la primera página nos adentramos en el conflicto del personaje. Estamos ante la historia de Mariana, y Mariana es una mujer luchadora, una mujer resiliente, una mujer que se impone en la vida y que sale adelante sacando también fuerzas en los momentos de adversidad. Desde luego que podemos identificar en este personaje parte de nosotros, también de nuestros familiares, de nuestras madres, de nuestras hermanas, nuestras abuelas, ya que el personaje de Mariana está construido en esa verosimilitud. ¿Qué sucede? Que esta mujer tan luchadora y que va superando escollos en la vida, de pronto se encuentra ante uno que pone de vuelta y media todo lo que significa su concepción de la existencia. ¿Qué sucede? Una enfermedad, y una enfermedad que la hace pensar en la muerte y cómo podrá ella continuar su vida, sobre todo los seres queridos, ¿no? Entonces aquello al lector lo involucra desde un primer momento, porque nosotros compartimos esta pregunta de Mariana: ¿qué hacer si nos encontramos frente a una enfermedad? ¿Cómo afrontarla? ¿Nos dejamos vencer? ¿Nos resignamos? ¿Luchamos? ¿Qué hacemos con nuestros familiares, no? Entonces, luego de esta primera duda, la respuesta que nos da el personaje desde la creatividad de la autora es ciertamente fascinante, porque lo que decide Mariana es compartir su historia con su hijo, Gabriel. Y a partir de estos relatos es que él también va conociendo a su madre y le dice: mira, hijo, hay que afrontar esto juntos. Quiero compartirte mi historia y quiero que tú la escribas. Día tras día tú vas a venir a escucharla y quiero que hagas de ella un libro. Entonces esto permite al personaje del hijo conocer a Mariana en una faceta como quizás un hijo no vería a su madre, ¿no? Porque uno siempre ve a los padres, a la mamá y al papá con mucho respeto, siempre los considera como nuestra ayuda, nuestro apoyo, quizás los espejos, ¿no? Luego uno va viendo también que como seres humanos pueden tener errores, pero precisamente eso resalta su figura, ¿no? Por el esfuerzo que hacen. Pero conocer también, como lo hace este personaje de Gabriel, a su madre en un momento de enfermedad y ver en ella su historia de juventud es ciertamente fascinante para nosotros como lectores, porque comparte con su hijo los momentos de infancia, los momentos de juventud, las anécdotas en la escuela, cómo afrontar la pobreza, y además siento que vamos a poder identificarnos en las descripciones que con mucha certeza hace la autora, ¿no? De espacios que quizás son comunes para nosotros,
o los hemos podido vivir, como por ejemplo Ancón, Puente Piedra, cómo se da también la concepción de los asentamientos humanos, cómo es la convivencia en el barrio. Todo eso forma parte del recuerdo de Mariana, ¿no? Entonces esta historia resulta fundamental porque encontramos aquí los tópicos del recuerdo, los tópicos de la lucha y la fortaleza, y además también se discute la cuestión de la espiritualidad y de la fe, porque ciertamente hay respuestas que la razón no tiene, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotros para enfrentar este tema de la enfermedad, ¿no? Y es importante también esta lectura porque no solamente se queda en que uno inicia la historia y llega hasta el final y dice, se acabó, sino que siempre puede regresar a ella y además permite compartir. Es para todas las edades definitivamente, y yo he sido testigo del efecto que ha tenido también esta obra en el plan lector de secundaria y cómo los alumnos han podido recibirla y han podido identificarse con ella, porque ciertamente son temas que quizá muchos no los conversamos porque pueden parecer que son tristes o que son fatalistas, pero al contrario, si nos adentramos este diálogo con los jóvenes desde un primer momento de hablarles de lo que es cómo enfrentar la enfermedad, cómo es la muerte, veremos que en estas circunstancias que parecen tan oscuras, al contrario, hay luces de esperanza, porque vemos aquí la resiliencia, vemos aquí cómo desde la ficción podemos comunicar este mensaje aleccionador. Así que la invitación está hecha. Yo estoy seguro que una vez que ustedes se sumerjan en esta lectura, van a poder también compartirla. Y más aún ahora que estamos en una fecha tan importante como mañana es el Día del Padre, yo creo que un libro siempre es un buen regalo, porque no solamente se regala la historia, sino que también las experiencias que pueden salir de ella, ¿no? Así que siempre y cuando podamos nosotros conversar, podamos nosotros dialogar de esta lectura, yo creo que nos vamos a sentir ciertamente contentos de poder también nosotros convertirnos en difusores de lo que significa la literatura, ¿no? Compartiendo estas ficciones es que podemos también poner nuestro granito de arena, ¿no? Y desde luego que con estos temas que son absolutamente actuales, absolutamente vigentes, porque se relacionan desde un primer momento con las inquietudes, con las vicisitudes que nosotros pasamos, ¿no? Así que los animo a poder conocer la historia de Mariana y que puedan recorrer con ella también este camino hacia el séptimo cielo, porque Melissa lo ha escrito todo muy bien y la invitación está hecha. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Les agradezco por haberse quedado y ser partícipes de esta presentación. Séptimo Cielo es mi primer libro. Fue publicado recientemente en el año 2022, pero lo escribí hace 12 años atrás. El motivo de la demora fue por el motivo económico, y muchos escritores que están presentes aquí pueden coincidir con lo que les voy a decir, ¿no? En nuestro país es muy difícil publicar un libro de manera independiente. Bueno, lo puedes hacer a través de una editorial, pero resulta un poco caro. Y es así por ese motivo que me tardé tantos años en publicar este libro. Y lo publiqué gracias a la editorial Ámbar, que apostó por mí. El director de la editorial es un amigo mío, que lo conozco pues hace 12 años justamente, el tiempo que tiene su editorial, ¿no? A inicios de cuando él estaba iniciando en este mundo. Y él me prometió que publicaríamos algún día mi libro, ¿no? Y viendo la necesidad, pues en el transcurso de esos años yo me casé, tuve mis hijos, hice mi vida, pensé que ya no iba a poder publicar ningún libro, y bueno, hasta que él lo hizo realidad, ¿no? Y gracias a él, este libro ha podido llegar a manos de diferentes escolares en diferentes colegios a nivel nacional, y me alegra mucho porque cuando yo empecé a escribir fue por exigencia de un profesor que nos invitó a escribir cuando estábamos en un instituto. Él nos dijo que él era profesor de lenguaje, de literatura, y nos dijo que para aprobar el curso necesitábamos escribir un libro, un poemario, cuentos o lo que sea, ¿no? Y entonces es así en donde yo empecé a escribir. Y al inicio, como toda joven, en ese tiempo yo tenía 21 años, si no me equivoco, y era pues un poco rebelde, estaba con un montón de cosas en la cabeza, era madre soltera, y con un futuro incierto. Estudiaba, trabajaba, y
y no sabía qué iba a ser mi futuro. Y bueno, yo decidí escribir el libro y en ese tiempo, pues faltando un mes casi para entregar la tarea, porque esto lo presentamos en la Casa de la Literatura y fue una experiencia muy bonita. Y entonces lo empecé a escribir un mes antes y bueno, yo dije, ahora qué voy a contar, ¿no? ¿Qué voy a escribir? Yo siempre solía escribir en cuadernos desde que era niña, ¿no? Escribía lo que me pasaba en el día, como para desahogarme, ¿no? Pero nunca pensé llegar a ser escritora. Veía a los escritores muy lejanos, porque siempre leía los libros de autores que ya estaban muertos, ¿no? Y yo pensaba que ser escritor tenías que morirte para recién poder ser un escritor. Pero no es así, ¿no? Ahora ya conozco un montón de escritores, poetas, y veo pues, que sí son realidad, ¿no? Que no necesariamente deben estar muertos para conocer sus publicaciones. Entonces es así como empiezo a escribir, presentamos el libro y yo me enfoqué mucho en las situaciones que a mí me habían pasado, ¿no? Para empezar, me enfoqué en el personaje de Mariana. Obviamente no tengo las mismas situaciones, no vivo la misma situación de Mariana, pero algo similar. Y entonces las experiencias más cercanas que se pueden encontrar en el libro es el fallecimiento de mi padre cuando yo tenía 6 años, y lo narro tal cual yo lo recuerdo en ese momento, ¿no? Y fue una de las situaciones que me marcó hasta ahora, hoy en día, porque la muerte de un padre o una madre creo que no se termina de superar en el transcurso de los años, ¿no? Porque siempre te va a hacer falta esa figura que no la has tenido durante tantos años, ¿no? Entonces, me enfoco en esto, en esta historia de Mariana, de su padre, de la situación de la pobreza por la que pasé cuando era niña junto a mi madre, que se quedó viuda, no rehizo nunca su vida, no buscó un padrastro que le ayude a mantener a sus hijas ni nada. Y bueno, retrato sobre todo, como dice Fernando, retrato la pobreza tal como es, porque yo la viví en ese momento, ¿no? Yo viví en un pueblo joven, en donde no había agua, no había luz, no había desagüe, en donde teníamos que cargar agua con los baldes, esperar el aguatero que pasaba solamente por las avenidas principales y de ahí llevar el agua hasta la casa. O sea, situaciones reales que aún existen hoy en día y estando en Lima, y no me imagino cómo será en provincia, ¿no? Entonces son situaciones con las que muchas personas se han sentido identificadas. De igual manera narro la historia de juventud, el personaje de Mariana. Que Mariana se vuelve pues una persona enamoradiza, y algo que de repente les atrajo mucho a los jóvenes, porque este libro fue presentado en el Colegio Augusto de Leguía de Puente Piedra, y los estudiantes se pegaron mucho con la historia, les gustó mucho, me hicieron unos dibujos estupendos, y Fernando también estuvo presente, ¿no? en esa presentación. Y fue algo que marcó a los jovencitos, ¿no? Y eso es algo que me agradó, porque cuando yo empecé a escribir nunca pensé que mi libro podría dar semejante mensaje, ¿no? Que sobre todo es el de resiliencia, que pase lo que pase, no importa cuántas caídas tengas, es decir, cuántas veces te puedes equivocar, lo importante es que te levantes y que sigas adelante. Y ese es el principal mensaje que brinda Séptimo Cielo a través de las múltiples historias, que está dividida en capítulos que se escriben en este libro, ¿no? Y bueno, nada más me gustaría invitarlos a todos a que puedan adquirir el libro. No es solo por vender el libro, sino que se van a llevar una buena historia y puede servir, como dice Fernando, para un regalo, para un adolescente, para un adulto, para una persona que está pasando por alguna situación complicada, ¿no? Yo no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera consultar. Y también me dio un gusto saludarles una vez más a nuestro amigo Fernando, como a nuestra amiga Melissa. ¿Cuál es el cuento con el que más te has identificado o el que has tenido más de intimidad? Muchos escritores normalmente escribimos ficción, pero hay uno en el camino nos damos cuenta que
falta completar y lo completamos con nuestras experiencias. ¿Cuál es el cuento con el que más se identifica de estimada amiga y por qué? Gracias. Fuerte los aplausos para ella. Como les había mencionado, el capítulo con el que más me identifico es el fallecimiento de mi padre, que lo transcribí en esta historia, ¿no? Que les voy a leer un pedazo. Aquí está. Está en el capítulo 4, La muerte nos visita. Les voy a leer un pedazo para que, bueno, no todo, ¿no? Para que quede detallado, para que lo puedan leer ustedes. Aún recuerdo el día en que mi padre murió. Estábamos mis hermanas y yo paradas en la puerta de la habitación que daba al patio y donde estaba mi padre postrado en la cama agonizante. Yo aún sin comprender qué sucedía, solo lloraba. Mi abuela y mi madre corrían y alzaban la voz, pedían agua caliente para sus pies que empezaban a enfriarse y de pronto se lo llevaron. Tengo vagos recuerdos de aquel momento. Sé que fueron al hospital, aunque ya había fallecido en casa. Murió un 28 de octubre, yo solo tenía 6 años. Al pasar el tiempo me dijeron que le había dado un paro cardíaco y derrame cerebral. En su último suspiro derramó una lágrima de sangre. Lo enterraron en el cementerio de Comas, en Belaúnde. En el sepelio recuerdo que había mucha gente, una banda que tocaba música folclórica, personas de negro llorando, la tierra, las piedras, el atardecer, una escena tan triste que no puedo describirla. Era muy pequeña y no sabía lo que ocurría exactamente. Recuerdos de mi padre tengo muy pocos. Viene a mi memoria aquella vez que me fue a recoger a la salida del colegio, me compró una manzana con dulce y me dijo que la comiera rápido porque ya venía mi mamá con mi hermana menor. Cuando ellas se acercaron, él se fue. También recuerdo cuando me regaló un cepillo de dientes con el mango de una jirafa. Me gustó mucho y fue el detalle más lindo que tuvo conmigo, o al menos es lo que pienso. Supongo que mi hermana Janet tendrá más recuerdos. Ella fue la mayor y la más cercana a él. A pesar que mi padre siempre la castigaba por desobedecer a mamá, mi hermana se corregía cuando él la castigaba con la correa. Y a pesar de ello, ella siempre lo quiso más. Mi padre fue un buen hombre. Conoció a mi madre en el barrio. Ambos vivían en el Porvenir de Trujillo. Los dos eran trujillanos. Él tuvo, supongo, muchas enamoradas y mi mamá por su lado también algunos pretendientes. De su historia de amor no sé mucho. Nunca me atreví a preguntarle tantas cosas a mi mamá. Solo sé que ella adoptó a mi hermano siendo soltera, pues pensaba que nunca se casaría. A Enrique lo ha criado desde que tenía días de nacido. Fue su primer hijo, el único varón y muy querido. No sé en qué momento se dio el noviazgo con mi padre, pero se casaron por civil y por la iglesia. Ella, muy ilusionada por su matrimonio, preparó todo, su vestido, el arreglo floral y la decoración del ambiente. Cuando se casaron, vinieron a vivir a Lima. Mi padre quería mucho a Enrique. Luego de un año de convivencia, nació mi hermana mayor en un hogar feliz. Pero cuando mi madre dio a luz, arriesgó su vida. Y bueno, lo demás lo pueden leer ustedes, ¿no? Así que los invito a que puedan leerlo. Está escrito en un lenguaje muy sencillo, por eso es que ha conectado mucho con los adolescentes, ¿no? Porque no tiene palabras muy rebuscadas, sino está escrito justamente para que ellos lo puedan entender muy bien. ¿Alguna pregunta, Fernando? Gracias, Melissa, por compartir esa lectura. Como bien dices, creo que el tono descriptivo es ciertamente cercano para todos. Y dicho sea de paso, como comentabas también en cuanto a los adolescentes, sí, sobre todo el final, que ha desatado muchos comentarios por la forma en la cual concluye la obra, que nos deja pues con mucha intriga. Yo lo que quería, más que una pregunta, es pedir que compartieras con nosotros si hay una frase que puede definir Séptimo Cielo. Creo que es prohibido rendirse, ¿no? Frente a las adversidades, quizá la mayor, la de la enfermedad y la de la muerte, cómo afrontarla y cómo precisamente transitar por este camino hacia el Séptimo Cielo.
en el personaje de Mariana estrecha su relación en este momento tan difícil con su hijo, con Gabriel, y comparte con él muchas vivencias, ¿no? A pesar de que este es un muchachito joven, ella toma bien con dialogar con él y considerarlo, ¿no? Y ya que este libro ha tenido muchos comentarios por parte de los jóvenes, lo que quisiera que compartieras con nosotros es lo siguiente: cómo entablar un diálogo para que los jóvenes puedan también involucrarse con estos temas, ¿no? Con estos temas como afrontar los problemas, afrontar las dificultades, precisamente siguiendo la línea de Mariana, ¿no? Cómo lo hace ella y cómo puedes tú comunicarlo como autora, ¿no? La receta que tiene Mariana. Hablar hoy en día con los adolescentes es un tanto complicado, ¿no? Yo convivo con uno, mi hijo mayor, que tiene 15 años, y es muy complicado llegar a ellos, pero ya está cediendo un poco, mi truco es cuando me habla no mirarlo, sino seguir haciendo mis cosas y atenderlo, ¿no? Porque a veces a ellos se ponen muy tímidos cuando los miras y de ahí ya ven que les prestaste mucha atención y ya no quieren hablar nada. Pero en el libro yo trato de transmitir la importancia que es alabar los logros de los niños y de los adolescentes, ¿no? En mi caso, yo siempre sufrí con la falta de afecto, ¿no? Y eso fue lo que escribí por el lado de Mariana, ¿no? ¿Por qué? Porque ella nunca tuvo un papá que le dijera: oh hija, qué hermosa estás, o qué inteligente eres, qué bella eres, ¿no? Por el contrario, siempre en casa, o sea, no reforzaron esos valores, ¿no? Y qué importante es para que los jóvenes se sientan seguros y de repente no cometan tantos errores, ¿no? O sea, es parte de la vida equivocarse, ¿no? Pero a veces nos equivocamos por la inseguridad que llevamos dentro, ¿no? Y yo creo que lo importante de reforzar en cada niño es su autoestima, premiar los logros que tienen, ¿no? En sus notas, en el colegio, en lo que puedan hacer ellos, ¿no? Hasta un dibujo, ¿no? Yo tengo 4 hijos, el mayor tiene 15 años, la segunda tiene 10, la otra tiene 9 y el último tiene 6 años. Y me gusta mucho reforzar en ellos la creatividad que tienen, porque todos tienen habilidades distintas. A uno le gusta dibujar, el otro es más científico, a la otra le gusta crear cosas y el otro es más travieso. O sea, todos son diferentes, pero qué tan importante es, y veo en ellos el hecho de decirles: hijo te amo, hijo te quiero, es importante para mí, eres lo mejor que me ha pasado, o lo haces muy bien, ¿no? Y aún así, diciéndoles eso, yo veo, ellos dicen: ay no, pero yo creo que no soy así, yo creo que no soy bonita. Pero ¿por qué dices eso, no? Porque a veces el mundo que nos rodea a veces es tan cruel y para los jóvenes es difícil lidiar con esto. Para mí lo fue en su momento, que fue hace mucho tiempo atrás, y son cosas que marcan, ¿no? Toda la vida. Yo creo que a todos nos han pasado situaciones distintas, ¿no? Y yo creo que, bueno, en este libro, como bien lo dijo Fernando, el mensaje principal es prohibido rendirse, ¿no? Y lo que les decía en un inicio, que está escrito aquí: no importa cuántas veces caigas y sientas que no puedes más, lo importante es que te levantes. Y ese es el mensaje principal que da este libro, ¿no? Con un final abierto, porque ya lo dejo a la imaginación del lector, qué es lo que quiere hacer con el personaje principal o con el personaje secundario, ¿no? Algunos me han pedido una parte 2, otros me han dicho: ¿por qué dejaste así el final? Pero bueno, pues nunca se va a estar de acuerdo con todo lo que se escribe, ¿no? No, ¿qué más? Gracias, Carlos. Bueno, precisamente para continuar con este diálogo, yo quisiera invitar a algunos de los asistentes del público, si es que tienen alguna pregunta o quieren compartir precisamente alguna reflexión con nosotros. A ver. Todos están con frío. No, pero yo creo que es importante, más allá de que se pueda dar en esta ocasión o no, porque yo hace un momento estaba en el público también y me senté al fondo, y también
a uno a veces siente miedo de preguntar, de decir algo, pero yo creo que lo importante es romper el hielo, ¿no? Si es que no podemos quizás ahorita comentarlo, poder escucharlo, poder transmitirlo, siempre es importante además tener esta pausa para poder, como dice Melissa, entablar un diálogo con los jóvenes. La lectura es un medio para ello, poder dar algún elogio sincero, poder compartir también en este tipo de eventos, y es fundamental, especialmente cuando todo está tan agitado. Estamos aquí cerca de la avenida Bancay, qué importante es poder tomarnos un tiempo que sea para escucharnos y poder llevarnos experiencias que después podamos compartir en casa, ¿no? Porque creo que lo que fundamental no solamente es llegar aquí, sino también saliendo con quienes no han podido venir, compartirlo, ¿no? Y yo creo que de esa manera podemos también sentirnos contentos de, como dije hace un inicio, poder contribuir con un granito de arena, ¿no? Desde luego que me siento contento de poder comentar esta obra, pero creo que el principal valor no pasa por lo que yo podría decirles, inclusive ni siquiera por lo que la autora ha podido compartirles, que es tan importante, pero el principal valor viene a ser cuando uno de nosotros ingrese a esta lectura y pueda tener una opinión propia. Así que a partir de ello les tomo la palabra y les agradezco por la atención. Muchas gracias. Genial, nosotros nos vamos para ambos. La verdad que yo lo y indicarles de repente para cerrar, según su experiencia, ¿por qué es importante fomentar la lectura en la casa, ¿no? No como docentes, no como catedráticos, sino ¿por qué es importante fomentar la lectura en la casa, como hermano mayor, como madre, como padre? De su experiencia, por favor, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuántos aplausos para ellos una vez más? Gracias, Cristian, por esta oportunidad y muchas gracias a ustedes por haberme escuchado. Pueden comprar el libro, está 20 soles nada más, y bueno, también pueden seguir mis redes sociales como Melissa Sumarán en Facebook y también en Instagram. Así que eso es todo, muchas gracias.